En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Amén. El tema del día de hoy es la senda de Dios. La senda de Dios, basado en el tema 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Vamos a empezar entonces hablando acerca de lo que el Señor trae a nuestras vidas para la toma de decisiones. Efectivamente, todo lo que tú y yo tenemos que hacer en el día a día se resume a decisiones. Y hoy es un día de decisión en el Ecuador también. Y qué mejor hacerlo encaminado, qué mejor hacerlo bajo la guía del Señor, bajo esa instrucción que Él nos puede dar a través de su palabra. La palabra de Dios nos brinda enseñanzas prácticas acerca de cómo caminar con Él, haciendo todo para su gloria y en comunión con Él. Por otro lado, también tenemos advertencias que la misma palabra nos deja para que no caigamos en falta alguna mientras decidimos caminar diariamente en su senda, porque es al final del día una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Nuestro Padre Celestial quiere que nuestro camino sea un camino de justicia práctica, es decir, vivir conforme a su santa y soberana voluntad y también a su pensamiento revelado en la palabra que Él ha dejado al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra vida debería estar marcada por un crecimiento espiritual si hemos decidido cada día caminar bajo la senda del Señor. Y además de hablar de un crecimiento espiritual, también de un discernimiento que debe de ir en aumento. La vida del cristiano no está llamada para vivir con esos altos y bajos respecto al desarrollo espiritual. El cristiano no está llamado a retroceder, el cristiano no está llamado a decrecer. El cristiano tiene que estar enfocado en un crecimiento constante y permanente en lo que cabe a la vida espiritual. Por eso el mismo Salomón, a quien Dios le otorgó tanta sabiduría, y la Biblia lo registra como el hombre más sabio que ha existido en ese contexto humano. Él mismo compara la senda de los justos con la luz de la aurora, la cual aparece primero y va en aumento, va de manera creciente hasta que el día es perfecto. Eso como una referencia en Proverbios 4:18. Ahí usted puede encontrar esta inspiración del Espíritu Santo dada a Salomón, y que nos permite hoy el Señor también encontrarlo en su bendita palabra. No hay nada mejor que caminar bajo la palabra y la voluntad perfecta del Señor, porque sus palabras están probadas. Las palabras del Señor, amados hermanos, registradas en este compendio llamado Biblia, en estos 66 libros, una revelación maravillosa, y todo aquel que se desafía a ingresar y estudiar de manera sistemática la palabra del Señor enriquece su vida. Por lo tanto, encontramos que las palabras del Señor están probadas. Nada de lo que Él ha prometido en su palabra se pierde en el tiempo. Nada. Pasará ciencia, tecnología, pasará la moda, pasará todo lo que usted pueda imaginarse a su alrededor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque Él es eterno. En ese sentido, el Señor nos hace ver por medio de su palabra que Él siempre va a abrir puertas donde no las hay. Hace camino donde no los hay. ¿Con qué finalidad? Para bendecir a sus hijos, para probar que Él es infinitamente el Todopoderoso. Él es Yahweh Sabaoth, más perfecto de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Ese es nuestro Señor. Y qué maravilloso es que podamos caminar en su palabra, en su voluntad. El camino de Dios no solo es verdadero, sino que también nos da vida. Y aquellos merecedores de esa vida son los que se comprometen. Aquellos que se identifican como hijos de Dios son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Al tener a Cristo en nuestro corazón,
debemos de comprender que hemos sido merecedores de esa vida y nos comprometemos a dirigirnos por las verdades, por la senda que Él ha establecido a través de su palabra y de su pensamiento para cada uno de nosotros. Pregunta en esta introducción: ¿cómo podemos realizar esto en la práctica? ¿Cómo entonces es posible que tú y yo podamos realizar esto de caminar en la palabra y en su voluntad perfecta ya en la práctica? ¿Cómo? La misma palabra trae respuesta el día de hoy a esta interrogante y nos va a brindar pautas para que a la luz de la palabra, como hijos de Dios y obedientes, podamos caminar por su senda. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, usted un día decidió abrir su corazón, llegó ahí a la cruz y usted se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Todas las promesas de Dios en ese momento quedaron disponibles para usted. Todas y cada una, sin excepción alguna. Y usted tiene que hacerse acreedor y para eso tiene que buscar constantemente a la luz de la palabra ese camino que Dios ha establecido para usted, como para mí, como para todos sus hijos. Estas promesas se cumplen en nuestras vidas en la medida en que vivamos bajo la dirección de Dios, caminando en su senda, dando pasos en fe en su senda, puesto que no siempre llevamos una vida perfecta. Dios ha provisto ayuda. Y esto es interesante, amados hermanos, porque a pesar de lo que el Señor dice en su palabra y en las distintas traducciones, no hay, amados hermanos, impedimento para que podamos comprender y asimilar la revelación del Señor para nuestras vidas, el pensamiento de Él para nuestras vidas. Sin embargo, a pesar de ser buenos lectores, buenos oyentes, tal vez al final del día no somos buenos practicantes. No ponemos por obra lo que el Señor nos ha demandado a través de su palabra. A veces nos comportamos como oidores y no como hacedores. Y ahí hay un gran problema. Y por ello el Señor ha provisto ayuda también para que andemos por su senda y nos recuperemos y nos podamos levantar cuando hemos caído, cuando hemos fallado. Y ante todo esto, hoy el Eterno nos va a presentar por medio de su bendita palabra el flujo de aquellos pasos que debemos de considerar para poder avanzar por su senda. Y el primer paso es que tenemos que identificar al dar en este día por el caminar diario en esa senda, y es la promesa. Hay una promesa, amados hermanos, que el Señor ha hecho, y vamos a ver Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Léalo conmigo el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios en esta mañana nos permite observar algo muy importante en nuestro diario caminar, y son tres aspectos que los vamos a ir interrelacionando en cada paso, en ese flujo de pasos a dar dentro de la senda del Señor. Y esto tiene que ver con la paz, tiene que ver con la plenitud y tiene que ver con la complacencia. Memorice estas tres palabras: paz, plenitud y complacencia. Y dentro de esta promesa, al igual que dentro también de los otros pasos que vamos a dar, vamos a encontrar la interrelación de la paz, la plenitud y la complacencia. Pues Dios, el día de hoy, nos promete una senda que nos conduce a una vida de realización y propósito. Hoy, a través de su palabra, el Señor quiere que puedas interiorizar y empoderarte de esta promesa. La palabra de Dios está llena de promesas de Él para que aquellos que puedan transitar en su senda ha establecido de tal manera que usted, cada paso de obediencia, usted pueda hacerse acreedor siempre a las bendiciones que el Señor tiene para con su vida. Por ejemplo, Dios nos ha dejado al alcance en nuestras manos algunas expresiones bíblicas que permiten ilustrar desde Génesis hasta Apocalipsis estas promesas. Por ejemplo,
Vámonos al Nuevo Testamento y encontramos ahí al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y deja el Espíritu Santo estas palabras para que él, en esas cartas que se las dirige a sus hermanos allá en Galacia, queden registradas a través de la eternidad y hoy también sirvan para nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad, camina. La senda del Señor, amados hermanos, es para que lo hagamos en el Espíritu. Andad de manera imperativa. Pablo le dice a sus hermanos cristianos como usted y como yo, y el día de hoy lo vuelvo a enfatizar a través de esta porción el Señor: andad en el Espíritu. O sea, caminad en el Espíritu. Pero también hay algo importante: y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón, amados hermanos? Ahí encontramos, por un lado, la recomendación que el Señor nos vuelve a hacer: anda en el Espíritu. ¿Y cuál va a ser la finalidad? ¿Cuál va a ser el resultado de caminar por la senda de Dios? Si lo hacemos de la manera correcta, vamos a encontrar victoria y vamos a encontrar fruto. Victoria y fruto. Veamos lo que dice más adelante, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, para aquellos que andan en el Espíritu, ¿cuál va a ser? Amor, léalo conmigo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que si usted camina por esta senda, hay una promesa maravillosa. Usted lo hace a través de vivir en el Espíritu. El que es cristiano no camina por vista, camina por fe. Amados hermanos, todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos en fe, porque Él, amados hermanos, se agrada de aquel que tiene fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. De tal manera que cuando está plasmado el resultado de la obediencia, de caminar en fe, caminar en el Espíritu, encontramos el resultado de victoria. ¿Por qué es victoria, amados hermanos, tener paz o no? ¿Cuánta gente quiere comprar la paz cuando la paz, amados hermanos, ya fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Amén. La paz usted la recibe cuando está en Cristo Jesús, porque mis pasos doy y mis pasos dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces dígame si eso no es victoria, que usted pueda acostarse cada noche, cerrar sus ojos en paz, en tranquilidad, como bien lo decía el salmista David en su momento de mayor crisis: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Eso es victoria, amados hermanos, para aquellos que caminan en el Espíritu. De tal manera que usted el día de hoy pueda realmente apropiarse de esta promesa. Y estoy tomando solo un elemento del fruto del Espíritu. Ahí usted tiene amor, usted tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, que es lo que más anhelamos ver a nuestro alrededor. Cuando la violencia ha escalado de una manera sin precedentes, la maldad ha escalado de una manera nunca antes vista en el último siglo. ¿Qué más podemos encontrar dentro de este primer paso que damos en la senda del Señor? Vemos también ahora a otro hombre de Dios. Vemos ahora al discípulo amado, llamado Juan. Él también, utilizado por el Espíritu Santo de Dios, fue un instrumento que fue, en este caso, de mucha bendición para la iglesia. Él dejó figurado en la palabra de Dios la consecuencia también de caminar en la senda de Dios. Como consecuencia debemos de quitar aquel estereotipo de que consecuencia es mala. La consecuencia es un resultado y puede ser positivo o negativo. ¿Qué determina qué sentido tenga la consecuencia? El tipo de decisión que hayamos tomado. En este sentido, la consecuencia que quiere evidenciarnos Juan de caminar en la senda de Dios es la limpieza de pecados y comunión con nuestro Padre Celestial. Vamos a la primera epístola de Juan, un texto muy conocido en el capítulo 1, versículo del 7 al 9. Pero si andamos en luz, o sea, caminamos, si caminamos en luz, si damos pasos en luz, dice la palabra, como Él está en luz. ¿Quién está en luz? Nuestro Señor.
tenemos comunión unos con otros. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas, ¿no? Para que haya comunión, tiene que haber, en este caso, partes iguales. Luz con luz. Y dice ahí la Biblia, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto por una parte, cuando vemos acá las consecuencias también que nos enseña por el lado del apóstol Juan respecto a caminar en la senda de Dios. Por otra parte, encontramos como efecto de ese caminar la amistad y el amor. De acuerdo a lo que dice Tercera de Juan, un poco más adelante, el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, según la versión que usted esté leyendo. En este caso, la Reina Valera habla de gozo. Dice, el oír que mis hijos caminan en la verdad. Esos hijos espirituales, esos amigos en Cristo Jesús, esos hijos consanguíneos que caminen en la verdad. ¿Quién es la verdad, amados hermanos? Según Juan 14:6. ¿Quién es la verdad? A ver, dígalo con convicción. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy Él. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y nadie va al Padre si no es por mí. De tal manera que para la propia experiencia, de manera vivencial de Juan, dice, yo no tengo mayor gozo, mayor contentamiento, mayor alegría, mayor amor que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, amados hermanos, es saber de que cuando usted pueda escuchar la referencia de un hermano, de un amigo, de un familiar cristiano también, de que está caminando en la verdad y no en la mentira de este mundo. Y por eso es necesario recalcar que la senda de Dios nos permite observar algunos aspectos de relevancia para nuestro vivir cristocéntrico. Queriendo decir con esto que podemos caminar en el Espíritu, podemos caminar en la luz y podemos caminar en la verdad. El camino del Señor, amados hermanos, es muy claro para aquel que ve con ojos espirituales, para aquel que ha nacido de nuevo. No es por conocimiento. Nicodemo era un hombre de conocimiento, pero necesitaba nacer de nuevo para ver las cosas del reino. Podemos tener mucho intelecto, mucho conocimiento, leer muchos libros e incluso haber leído la Biblia muchas veces, pero si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido del Espíritu, probablemente no estaremos caminando en la luz ni en la verdad. La senda del Señor es muy, muy maravillosa para todo aquel que la ve el día de hoy como el primer paso a una promesa dada por el Señor. Dios nos da la oportunidad de hacer incluso una analogía entre lo que es una vida sin Dios y una vida con Él. Cuando antes estábamos en oscuridad y tinieblas, que es muy de moda en estos tiempos ya, en esta última semana, totalmente ciegos como el resultado de una vida sin Cristo, cuyas consecuencias se las resume en una sola palabra: muerte. Podemos agregar un adjetivo: espiritual. La vida sin Cristo es muerte espiritual. La vida sin Cristo es muerte espiritual. ¿Le parece? Lo vuelvo a repetir: la vida sin Cristo es muerte espiritual. Aquel que está con Cristo está en la vida y tiene la vida que Jesús nos ha dado. Cuando caminamos en esa luz gloriosa, cuando caminamos en la senda de Dios, obtenemos en primer lugar la paz. Lo decíamos al inicio de este punto, grábese esas tres palabras: paz, plenitud y complacencia. En ese sentido, lo que el Señor hoy trae a nuestras vidas es nuevamente esa promesa. Si caminamos en la senda de Dios, lo primero que vamos a tener es paz. Un hombre y una mujer que camina en los preceptos establecidos por el Señor en su senda, lo único que va a tener en su vida como primera instancia es paz. Vamos a ver lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, lo que vamos, amados hermanos, a
obtener, en primer lugar, dentro de esta promesa maravillosa de caminar en la senda del Señor, es paz. ¿Cuántos están de acuerdo, amados hermanos? ¿Cuántos creen esta promesa? Que caminar en los caminos del Señor trae paz a nuestras vidas. Amén. Paz. Lo segundo es que va a traer plenitud. Vamos a ver el Salmo 16:11. Salmo 16:11 también trae a nuestra vida el día de hoy, por parte del Señor, esta hermosa promesa. Dice versículo 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué increíble es ver cómo la gente y muchos cristianos están cambiando el hecho de poder estar en la misma presencia del Señor, gozándose de las cosas del reino, que por cualquier otro tipo de menester en este mundo. Cuando tú comienzas a comprender cómo está realmente el orden en tus vidas, tú puedes comprender que la preeminencia en tu vida siempre va a ser el Señor. Lo segundo en tu vida va a ser tu familia. Lo tercero en tu vida puede ser tu trabajo, puede ser cualquier otro tipo de cosa, y así sucesivamente. El cristiano tiene que tener un orden, y en ese orden tiene que haber prelación para poder vivir como el Señor nos está hablando, con plenitud también. Por eso dice el Señor: me mostrarás la senda de la vida. Amados hermanos, todos y cada uno de nosotros vive una vida en distintos contextos, pero todas deben de tener un factor común. Si eres cristiano, la preeminencia tiene que ser Cristo Jesús, tiene que ser el Señor y no ninguna otra actividad. Por eso el Señor dice: me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, porque fuera de la presencia del Señor no puede haber en ningún momento plenitud de gozo. O sea, llenura de gozo. O sea, estás saciado de gozo. Solo en la presencia del Señor tú vas a ser saciado de gozo, como dice la palabra, delicia a tu diestra para siempre. Y finalmente en este punto encontramos la complacencia. Salmo 107, versículo 9. Vaya un poquito más adelante y encuentre el versículo 9 de este Salmo 107. Y dice la palabra del Señor: porque sacia el alma menesterosa, necesitada, hambrienta, sedienta. Y dice la palabra ahí: y llena de bien al alma hambrienta. Qué lindo, ¿no? Es saber de que el Señor trae a nuestras vidas complacencia. Entonces, el primer paso dentro de la senda tiene que ver con promesa. Promesas que nos permite ver el Señor de manera muy gráfica: la paz, la plenitud y la complacencia. Segundo paso, y aquí vamos a encontrar el problema, el inconveniente, el obstáculo, la adversidad. No debemos de olvidar, amados hermanos, que en el camino podemos encontrar espinas, de repente por ahí ramas sueltas, vamos a encontrar obstáculos. El Señor no le ha prometido a ningún cristiano un camino lleno de felicidad, como el cuento de Alicia en el País de la Maravilla. No es un camino rosado donde todo florece. El camino o la senda del Señor, amados hermanos, vamos a encontrar obstáculos. ¿Y a qué tipo de obstáculos nos vamos a referir? Vamos a ver lo que dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, vamos a leerlo juntos. Haced morir, pues, lo terrenal, ¿en quién? En el vecino. ¿En quién? No, en mis padres. No, en mis hijos. No, me estoy equivocando, en mis hermanos. ¿En quién dice ahí? En vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera de Juan 2:16 dice, para complementar esta lectura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es necesario considerar en este punto que, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos menciona, si Dios en su santa palabra nos indica que Él nos da paz, que Él nos da plenitud y que Él nos da complacencia, la pregunta de rigor es: ¿por qué hay muchos cristianos hoy en día
que experimentan frustraciones, vidas vacías e infidelidad en gran escala. ¿Por qué? Si el primer paso que vimos tiene que ver con paz, tiene que ver con plenitud, tiene que ver con complacencia, ¿por qué entonces hay muchos cristianos que viven de otra manera? Viven de acuerdo a lo que hemos preguntado en este momento, en frustraciones, en vidas vacías, en infidelidad a gran escala y tal vez otro tipo también de características. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Tal vez uno de nosotros está en estos momentos viviendo una gran frustración. Tal vez tu fe está flaqueando. Tal vez te sientes angustiado. Tal vez te sientes que las cosas no están saliendo como el Señor las promete. Tal vez no estás viviendo realmente en el Espíritu. Y por eso, al vivir o caminar en la senda del Señor en la carne, es que estarías experimentando todo aquello. A manera de darle sentido a la pregunta, podríamos observar que en la esencia del hombre existen deseos pecaminosos, o también llamados los deseos carnales. El hecho de que hayamos venido a Cristo Jesús y ahora tengamos una nueva naturaleza en Cristo, no significa que hemos dejado la naturaleza adámica o de la carne. Antes solo teníamos una naturaleza, que era la adámica. Y esa naturaleza por sí sola ya nos había llevado directamente a la condenación y eterna. ¿Por qué razón? Porque por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero qué hermoso cuando llegamos al capítulo 6 de Romanos, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que ahora en Cristo estoy viviendo con dos naturalezas. He ahí ahora el principio de saber, amados hermanos, a quién realmente tú le has entregado el gobierno de tu vida. Cuando llegamos a la cruz, cuando llegamos con un corazón arrepentido ante los pies del Señor y lo recibimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, le hemos dicho, gobierna nuestra vida. Y si es así, amados hermanos, que usted se arrepintió de todo corazón y le entregó al Señor su vida, significa, amados hermanos, que usted vive ahora una vida espiritual plena, porque busca día a día alimentar más al espíritu que a la carne, y de esa manera usted puede vivir una vida tal vez experimentando paz, plenitud y complacencia. Pero ¿qué pasa si no estamos alimentando realmente al espíritu con las cosas del reino, sino que estamos alimentando a la carne con los deseos del mundo? Significa entonces que viviremos en lo contrario a lo que el Señor nos ha prometido en el primer paso. Por eso, cuando un cristiano se desvía de la senda de Dios a causa del pecado, esto es muy peligroso. Se salió del camino. Cuando usted tiene la oportunidad de manejar, o si ha visto tal vez en una película, si alguien se sale del camino, ¿qué le pasa? ¿Cómo termina muchas veces? De cabeza, ensangrentado, sin dientes, ¿sí? Tal vez con alguna fractura en la cabeza, con costillas que atravesaron un pulmón. ¿Cómo termina alguien que se sale del camino? Cuando usted va viviendo la vida loca, sí, a más de 100 kilómetros en una curva de bajada y se salió del camino, es doloroso, muy doloroso. Tan doloroso que el Señor por eso nos advierte que es peligroso salirse de la senda, porque va a experimentar frustración, va a experimentar culpa, infidelidad, infelicidad, derrota, va a experimentar dolor. Por eso, a la luz de la palabra, se nos permite identificar los problemas. Y eso es lo que tanto Pablo como Juan nos están advirtiendo, inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a enfrentar muchos problemas que, si no se resuelven, harán que la persona se aleje de Dios. La persona se va a alejar de Dios, en otras palabras, se aleja de la senda de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el diablo los tiene tan contentos, alejados de Dios, que ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Porque se han llenado de tantos ídolos a su alrededor, que el primero de ellos es ellos mismos. En ese sentido, no hay mejor ilustración
que decirlo de la siguiente manera. Caminar en la senda de Dios es sinónimo de paz, plenitud y complacencia. Eso está como principio claro. Y caminar por nuestra propia senda, por nuestra propia cuenta, bajo nuestra manera de vivir la vida desenfrenada en este mundo, es sinónimo de derrota, de culpa, de frustración e infelicidad. Ahí usted tiene dos opciones. El Señor le encanta la democracia. Al Señor le dice, vea, hijito, si usted camina por acá va a obtener esto. Si usted camina por acá va a obtener esto. Usted hoy que va a la consulta, vote. ¿Por cuál camino va a coger? ¿Cómo quiere vivir la vida? Pero mañana más tarde no me venga a estar echando la culpa a mí de su decisión, cuando las cosas son frustrantes, dolorosas, sin esperanza. Con lo expuesto en este punto existen problemas que los debemos de tener muy en claro. Y eso es, en primer lugar, la naturaleza. Por naturaleza, ¿el hombre qué es? ¿Santo? No, es lo contrario. ¿Qué es el hombre por naturaleza? Pecador. Y por el hecho de venir a Cristo Jesús no dejamos de ser pecadores. El cristiano no es perfecto, no es una máquina. Es un ser humano. Y su naturaleza adámica es pecadora. Dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, qué sinceridad de este hombre, ¿no? De un hombre como Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque la carne representa todo lo perverso que Dios aborrece. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre entonces, amados hermanos, por naturaleza es pecador. Y a más de su naturaleza de ser pecador, también existe otro problema, otra problemática, a más de su naturaleza, su corazón. Su corazón. Y en su corazón, en el corazón del hombre, ¿qué hay? Hay corrupción en el interior a gran escala. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 22, encontramos las palabras que Jesús mismo nos hace referencia para nuestras vidas en este día. Marcos 7, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: porque de dentro del corazón de los hombres, y también las mujeres, por cierto, no solamente es hombres, ¿sí? Se refiere a la humanidad. No es que las mujeres van a creerse hoy las santas, no, las divinas, no, también están en el mismo grupo. Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Por un lado la naturaleza, por otro lado el corazón. Son dos grandes problemas hasta ahí, ¿eh? Ese es el inconveniente con el cual hoy el Señor nos quiere advertir de cómo vamos a ir caminando también. Tenemos que cargar con esa responsabilidad. Pero también hay otro problema, la concupiscencia. La propia concupiscencia del hombre, sus malos deseos. Malos deseos. Dice Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15. De referencia lo voy a leer y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Con todo esto, el hombre tiene un gran problema. Hay un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque sigue coexistiendo ahora en mi nueva vida en Cristo con la naturaleza adámica. Y por naturaleza, usted, al igual que yo, somos pecadores. Por esa misma característica tenemos un corazón que se lo hemos pedido al Señor que día a día lo siga ministrando, que día a día lo siga trabajando. Pero ¿cuántas veces en su vida cristiana a usted no se le ha salido por ahí algún mal pensamiento? Alce la mano el que esté libre de pecado.
Y obviamente no hay ninguna mano libre, ¿no? ¿Cuántas veces ya en su vida cristocéntrica usted no le ha deseado que se caiga, ¿no? ¿Ah? ¿Cuántas veces la esposa no le ha deseado al esposo o la que... Bueno, y viceversa a veces. También vamos a encontrar este tipo de escena. ¿Cuántos hijos cristianos también a veces a sus padres no les han pedido, no le ha pedido tal vez que algo le pase? ¿Cuántos hijos rebeldes que dicen ser cristianos y siguen siendo rebeldes con sus padres? ¿Cuántas veces usted de repente alguna picardía le tocó pagar algo y buscó la manera de pagar de menos y siendo cristiano? Lo que está de moda en estos momentos, los dos polos opuestos, los que son y los que no son, frente a una postura política. Y si alguien piensa diferente a usted, usted lo manda al infierno 10 veces. Y eso ocurre hoy muy de moda. ¿Por qué razón? Porque, amado hermano, a pesar de estar en Cristo Jesús, de tal manera que Él comenzó en vosotros la buena obra, dice la palabra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Mientras estamos en ese proceso, significa, amados hermanos, que el caminar vamos a encontrar todo este tipo de problemas en la naturaleza, en el corazón y en la propia concupiscencia. En ese sentido, se necesita del Señor y nada más que de Él, de aquel que todo lo puede, que es nuestro Padre Celestial, quien envió a su unigénito Hijo a la cruz del Calvario a reconciliarnos con Él por medio de la cruz, que nos dé una salida a este problema. ¿Cómo caminar por las sendas? Hay tantas promesas y yo las quiero todas para mí, porque es loable que usted anhele las promesas del Señor cumplidas en su vida, pero me encuentro con este gran inconveniente. Soy pecador porque la naturaleza en la que vivo es pecadora. Tengo un corazón que, a pesar de que día a día busco del Señor, a veces se desvía. Tengo deseos que muchas veces llegan a mi vida de tal manera que es contrario a lo que Dios anhela para mí. Entonces, Señor, dame una salida. Ayúdame, Señor, a encontrar la salida, porque yo quiero vivir para ti. Yo no quiero vivir para este mundo. Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero irme con Cristo Jesús cuando Él venga por su iglesia. Yo anhelo estar en la presencia del Señor. Y es una lucha. ¿Cuántas veces, amado hermano, usted ha visto un cristiano compungido de tal manera, llorando y pidiéndole al Señor que mejor se lo lleve porque no quiere seguirle fallando en esta tierra? ¿Cuántas veces usted se asombra de cristianos que han muerto muy jóvenes? De una manera que usted a veces se puede preguntar y decir, ¿qué pasó? ¿Por qué tan joven se lo llevó el Señor? Porque nosotros solo vemos lo de afuera, pero Dios conoce el corazón y la batalla de ese cristiano día a día. Por eso ninguno de nosotros estamos llamados a juzgar ni a señalar, sino más bien a orar, a ayudar a levantar al caído. Encontramos en este caminar en la senda del Señor un paso más, y es la provisión. Vamos a Hechos 13, versículo 38. Hechos 13, 38 dice el Señor algo muy, muy hermoso para nuestras vidas el día de hoy. Hechos 13, versículo 38 dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, ahí también van las mujeres, por cierto, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Qué hermoso, amados hermanos, hermoso y maravilloso la provisión del Señor. Perdón de pecados. Perdón de pecados. Por eso es importante el confesar. Por eso es importante el acercarse confiadamente ante el trono de gracia y confesar nuestros pecados. Una vez reflexionado sobre los deseos de la carne o en este caso deseos pecaminosos, lo cual nos puede estar llevando a alejarnos de la senda del Señor, nos debemos de preguntar cómo regresar a la senda de Dios si hemos caído en pecado. Cómo regresar a la senda de Dios, cómo regresar a ese caminar maravilloso y poder experimentar la paz, poder experimentar la plenitud y la complacencia. Porque últimamente en mi vida las cosas no han estado bien. Voy a la iglesia amargado, voy a la iglesia obligado, no leo la Biblia, no oro, no ayuno, no evangelizo, no hago nada de esas cosas. Para mí ya la iglesia es una carga, ya no quiero saber nada. Y no se da cuenta, amado hermano, que todo es consecuencia de que su corazón se ha enfriado porque se salió de la senda de Dios.
Se salió de la senda de Dios. Así como aquel hijo pródigo que pidió todo y tomó su dinero y se fue a vivir la vida loca. Pero en un momento dado, todos llegan a tocar fondo. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, queremos regresar nuevamente a casa. Queremos regresar otra vez a la senda. Y en ese sentido la pregunta es, ¿cómo regresar a la senda de Dios? ¿Cómo regresar a experimentar esa paz, plenitud y complacencia? Frente a esta interesante pregunta, Dios nos da respuesta dulce y llena de amor, porque así es el Señor. Respuesta dulce y llena de amor, porque Él es amor. Él es amor. Pero también está llena de misericordia y llena de gracia. Estamos hablando del perdón. Estamos hablando, amados hermanos, de que Jesús un día pagó un precio y el perdón de nuestros pecados. No nos da licencia para pecar deliberadamente practicando el pecado, que eso es algo muy distinto. Porque el que vive practicando el pecado es hijo del diablo, no es hijo de Dios, porque se deleita en el pecado. Estamos hablando de un caso de un cristiano que ha caído en pecado. Caer en pecado es algo accidental, no incidental. Cuando las cosas son incidentales es porque yo las estoy provocando, porque me gusta experimentar ese acto bajo la decisión tomada. Aquí se trata, amados hermanos, de tener muy en claro que cuando hablamos de que Jesús murió por mis pecados pasados, presente y futuro, no me da licencia para arbitrariamente seguir viviendo una vida pecaminosa, sino que me lleva a mí a la reflexión, que es prácticamente en el momento que por razones inexplicables, que están fuera de mi alcance, he caído en pecado y me acerco delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Puedo pedir perdón al Señor con un corazón lleno de arrepentimiento. El Señor otorga perdón y restauración a un corazón genuinamente arrepentido. Aunque es posible que nos desviemos de la senda de Dios, el Señor ha determinado un medio maravilloso por el cual todo cristiano que se ha apartado. ¿Cuántos cristianos apartados usted conoce? ¿Cuántos? ¿Cuántos cristianos que usted conoce a su alrededor han caído en pecado? Y muchas veces lo más fácil es matarlos, ¿no? Con la indiferencia, ¿cierto? Muchas veces los matamos con la indiferencia, los bloqueamos en las redes sociales, los bloqueamos en el WhatsApp, no queremos saber nada, uy, no nos vaya a contaminar, como aquellos fariseos que no quisieron entrar al pretorio, ¿se acuerdan? Cuando llevaban a Jesús. ¿Cuántas veces a nuestro alrededor hay muchos cristianos que han caído? Y en vez de ayudarlos a levantar, los alejamos más y más y más, y le mostramos la cara de la indiferencia, le damos la espalda, y si es posible, le damos con garrotes espirituales, y lo condenamos, lo señalamos y lo hundimos. ¿Acaso así Jesús actuó en los distintos eventos en el cual Él tuvo la oportunidad de abrazar al pecador? Cuando Jesús a usted lo abrazó, el Señor Jesús jamás le dijo, oye, hueles feo, ¿no? Apestas a pecado, ve si te vas a bañar primero. El Señor lo abrazó, el Señor lo besó, lo bendijo, le cambió esos trapos de inmundicia, le puso sandalias nuevas, a usted lo perfumó, el Señor lo ungió con aceite, con su espíritu. Ese es el Señor del cual te estoy hablando. Y esa misma práctica es la que tú y yo tenemos que emular cuando el Señor nos manda a ser misericordiosos con otros también. Un día, amados hermanos, tú y yo tal vez estuvimos en la misma condición. Y por eso el Señor determina para todo aquel que se ha apartado de la senda una hermosa y maravillosa respuesta. Él está estableciendo el perdón de pecados. En este marco el Señor nos dice en su palabra que debemos de confesar. Vamos a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Ponernos de acuerdo es confesar. Pongámonos de acuerdo con el Señor. Dice Juan, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted por su mal proceder, su mal hablar, sus malos pensamientos, sus malas acciones, usted se ha estado saliendo de la senda del Señor, pues bueno, llegan los paramédicos en este momento, a usted lo van a levantar y lo van a llevar nuevamente a un lugar donde va a ser sanado
va a ser restaurado y va a ser encaminado a vivir otra vez en esa senda. Al confesar nuestros pecados a Dios es importante ser específico y ser personal. No necesitamos de ningún hombre para que escuche nuestra confesión. Nuestra confesión es con nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos entrada ante el trono de gracia, al lugar santísimo. Si nosotros hemos hecho mal a alguien e incluso hemos faltado a alguien, después de ponernos a cuenta con el Señor, debemos también ir y ponernos a cuenta con esas personas que ha salido afectada cuando de manera literal le hemos dañado a alguien. Por otra parte, una vez que hemos confesado nuestros pecados, también necesitamos comprender algo, apartarnos del pecado. Vamos a ver qué dice Salomón en Proverbios 28, versículo 13. Vamos a leer al unísono. El que encubre sus pecados no más y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Eso no es, amados hermanos, una fórmula enigmática secreta. Ahí está muy claro en español. Aquel que encubre su pecado, ya sabe cómo le va a ir. Aquel que lo confiesa, ¿a quién? A Dios, pues. ¿Por medio de quién? De Jesús. Al Padre lo confieso por medio del Hijo. ¿Qué va a pasar? Aparte de confesarlo, porque hay mucha gente que lo confiesa. Mucha gente se confiesa delante del Señor todos los días. Señor, perdóname mis pecados, hice esto, hice lo de acá, agredí a tal persona, dije esto, dije una mentira, hice lo de allá, estaba chismeando, hablando mal del prójimo, me cogí algo que no era mío, qué sé yo, le respondí mal a mis padres. Usted tiene ahí una lista interminable. Pero la Biblia dice, además de confesar, apartarse, porque solo ahí alcanzará misericordia. Esto significa volvernos a Dios, y esto es posible a través de la muerte de Cristo en la cruz. Podemos regresar por la gracia del Señor. Tenemos que caminar en obediencia, tenemos que ser fortalecidos en el poder del Espíritu. Cada día tenemos que pedirle al Señor fortaleza. Y finalmente, aceptemos el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es completo, es perfecto y es para siempre. Y dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor en este día nos ha hablado de la senda. ¿Por qué camino estás transitando? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Recuerda que hay promesas que te estás perdiendo. Recuerda que tienes que reconocer las razones por las cuales tal vez te has salido de la senda. Pero también tenemos nosotros una maravillosa provisión, y es que el Señor nos está proveyendo una salida llena de amor, llena de benevolencia. Y Él nos propone regresar a la senda, reconociendo nuestro pecado, apartándonos de ese pecado, porque tenemos que reconocerlo, confesarlo y apartarnos para poder recibir perdón de Él. Amados hermanos, hoy el Señor anhela eso para tu vida como para la mía.